En serio. Está más rápido. Ustedes dos ya no tienen sentido del gusto para el alcohol. Eso lo Listo, listo, mi gente linda de la ciudad de Cuenca, del país más hermoso de todos, del Ecuador, de Sudamérica. Hoy estamos en un episodio más aquí, en la casa de Gorila. Estamos con unos invitados de lujo. Aquí le tenemos al Murillo, al Peluche y a la Cowgirl. Aquí le tenemos un poco distraída de ese mundo de vaquero porque hoy día vino normalita. Pero ya saben ustedes cómo es de ella. Vamos a que se presente cada uno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián, conocido como Murillo. En DJ el bajo de aquí. mundo. No, el mundo de aquí del DJ. No, mucho gusto y bueno, pues vamos a ver qué sale hoy. Vamos, Ferchis. Ya, hola a todos. Me llamo Fernanda, pero me dicen Ferchis y eso. ¿A qué te dedicas, Ferchis? Estudio trabajo social. Eres divorciada, me contaste, ¿no? Sí, viuda también. Peluchito. Hola, ¿cómo están de nuevo? Soy Diego Gabriel. Yo estudio desarrollo de software. Ya estoy próximo a graduarme y pasaba por aquí. ¿Se dan cuenta lo que dices? Pero se dan cuenta. Creo que tenían buenos invitados, pero se cancelaron. Ah, o sea, Ay, hijo de sí, su pues, su madre, madre. Ya. O Se sea, acabó. o sea, No, ¿qué les no, estás yo diciendo a digo ellos? que yo estoy No reemplazando puedes a cambiar, un- no puedes No, cambiar, no no. No cambies, no puedes cambiar. Dijiste que ellos valen mierda, sí. Está más grosero. Listo, ¿Por ya. qué? ¿Y por qué te excluyes tú? Pero ve el grosero. Empezamos violentos. Seguidor de Novoa. Seguramente. Va. Basta con decir eso. Listo, compañeros. Hoy día vamos a hablar un poquito así mismo de lo que está pasando en la coyuntura. ¿Qué ha pasado, Peluche, tú que te has enterado? No tengo idea de lo que ha pasado. No, te cuento que el ordeño, ¿sabes quién es el ordeño? Es una empresa de la familia Novoa. Ellos prácticamente tienen su ganado, producen leche y esta empresa participa para que se adjudique un contrato en sí de los chalecos para los militares. Y estos chalecos para los militares en sí son de cartón. ¿Qué opinas de eso, amigo? Vos que eres seguidor de Novoa. Son que de cartón, en serio. ¿Cómo de cartón? En serio, son chalecos de cartón. Sí. En serio, son chalecos de cartón. Sí. No son muñecos. Compraron chalecos de cartón para sí. No, pero son en sí se les dice chalecos de cartón porque no cumplen con todas las especificaciones técnicas que debe prevalecer para que pueda un soldado o una persona resistir a una bala. Porque si tú te vas a Prosperina, te vas a todos los lugares medio tránsfugos de Guayaquil, o sea, con el armamento que ellos tienen, es chao. Entonces, todos estos chalecos están totalmente malos. Eso es lo que dice. ¿Tú qué opinas? Bueno, ¿cuál opinión? Él no quiere que opines. Ay, Quiere que sea de nuevo una conversación solo entre él y yo. Solo yo digo. Oye, ha venido con buen sentido del humor hoy día. Bien. Vamos a ver, si no les des la Bien, palabra bien. entonces. ya bueno, desde mi perspectiva, del lado que sería, no sé, creo que los militares o las personas que salen a esto van o sea, saben y tienen entendido que van prácticamente, digamos, a una guerra o están dispuestos a dar su vida por una patria, un país o lo que sea. Y saca el lado bueno de esto de la leche que produce de la familia Novoa para la colación que hablaban del podcast anterior. Pero la sí. colación que se da a los niños de Jue- Seguidora del podcast. Pero mira, Ya, fan número estoy uno. estudiando todo. No, pero en realidad están participando solo la familia Novoa y no les están dando paso. ¿Crees que eso está correcto? Chuta. No te Lo sabría pensarías decir, dos ahí lo veces, ¿no es pensaría cierto? dos veces, ajá. Entonces o sea, yo es- le veo desde esa perspectiva, sacándole siempre el lado bueno, ya te digo. ¿Qué pasa con los 25 muertos en Guayaquil? Habrían 25. ¿No supiste? Ni idea. Fueron 25 personas baleadas Ah, por grupos terroristas. cada día estaba subiendo más la cifra. Sí, ahorita No que fue me un acordé. tiroteo entre grupos. Sí, fue un tiroteo entre bandas. Balacera, Tienes razón, es una claro. balacera. Pero es diferente que digas que 25 personas fueron masacradas por una banda a que digas que murieron en un tiroteo entre bandas. Sí. Pero es lo mismo, murieron.
No siento tanta pena de los 25 si eran de bandas, la verdad. ¿Por qué no sientes tanta pena si eres una persona igual? Como que no, porque son criminales. Y Pero es ellos una de banda. persona. Las personas- Pero es una persona, tiene No. vida. Una Pero persona es lo mismo, para ser verás, es respetada lo como mismo. miembro de esta Ya. sociedad y merecer ser considerada una persona para mí, tiene que cumplir con las normas de la sociedad y respetar al prójimo, la propiedad privada. No, porque igual tiene vida su vida, y es sobre parte todo. de... Nació aquí A en el ver, Ecuador. pero el momento Pero que entra no. en una banda sabe en a el lo que se momento, en el enfrenta. momento en el que tú quitas la vida de alguien más, yo creo que pierdes el derecho a conservar la ¿Y tuya. tú lo cómo que yo sabes? decía. ¿Y ustedes cómo saben que ellos quitaron la vida a otra persona? ¿Qué estaban tirándose piedritas o no? No acabo de decir que se estaban acribillando entre ellos. Por eso, pero es Eso persona. no será, Es eso no será persona. quitarse la Verás, vida. el hecho de que sea parte del Ecuador y haya nacido en el Ecuador tiene derechos. Cualquier persona, Yo creo que no que deberían vive- tener derechos los asesinos. pero Esa es mi fueron postura. comprobados los asesinos. O sea, tienes que seguir un proceso para que digas él es asesino. Es lo mismo que yo le diga a Murillo, Pero estás vos eres diciendo que asesino, es un choque ñaño. de bandas criminales Demuéstrame. que se Imagínate que vos acribillaron estés. entre sí. Imagínate que él sea una persona, sea una víctima colateral de entre las bandas, sea un sobrino, primo, Claro que no sí. sé, y él no tenga nada que ver, pero muere. La ley se encargará de saber si él tenía o no tenía algo que ver. Pero son 25 personas que murieron ¿Y indefensas. tú crees ¿sabes? que Indefensas. de las 25 personas habían 24 que no tenían nada que ver y solo uno era criminal? Oye, son casas, llegaron a disparar, Nos estaban disparando entre ellos. llegaron a disparar. Llegaron a disparar y respondieron al fuego. Por eso mismo, Murieron llegaron a derrotados. disparar. No puedes sacar, a ver, ahí lo que tú tienes es una burbuja en donde te centras y no quieres saber la realidad de lo que sucede. No, lo que pasa es que tú tienes una burbuja en donde quieres coger un individuo atípico de una situación general y volverlo a él todo Es que yo el tengo global que- de la es que situación. yo tengo que Dices, defenderle. si hay 24 asesinos y un inocente, todos esos 25 asesinos son víctimas porque había un inocente y las cosas no deberían ser así. Jamás, es que es imposible. Eso no es vida, recalco, eso no es De vida. un asesino. Es que no puedes considerar Es- asesino hasta que le demuestres Hasta, que claro, es... ellos también se juntan mucho. A ver, aquí no estamos juzgando a los asesinos, estamos juzgando ya considerando que son asesinos. Por eso estás tocando. Es Entonces que no estás- toquemos o sea- el tema porque no sabemos si son asesinos. Pero eso le consulto al Murillo, digo, ¿qué pasa? Que murieron 25 personas. No hay que decir nada porque aún no sabemos qué pasó. No, es que... No sabemos si son asesinos, tú lo acabas No, de decir. son 25 personas que fallecieron. Pero no sabemos en qué situación han Ya, fallecido, entonces sino que independientemente es que- si son asesinos, si son personas naturales, si son normales, murieron. Ajá, ¿Murieron o no murieron? sí. Pero es Correcto. muy diferente que muera un asesino a que muera una Ya, recalco, o sea, tú tienes una Pero perspectiva... es que tú los estás convirtiendo Verás. en víctimas. Dices que yo no los convierto a todos en asesinos y tú los estás Verás, convirtiendo a todos en ¿murieron o víctimas. no murieron? Pero al Víctimas. final de todo eso, claro. ¿Cuál fue la pregunta que te hice? ¿Qué opino acerca de las personas que murieron? De las víctimas. ¿Dónde perderse? ¿Qué opinas que murieron? Ya, pongamos ya, de las personas que fallecieron. ¿Qué opinas vos? Oye, la verdad, primero hay que ver qué está detrás de todos. La verdad es que no tengo mucho conocimiento de este tema. Pero igual, siendo asesinos, como tú dices, o sea, tienen igual ellos el derecho completamente. Tú dices que las personas cuando asesinan a alguien no tienen derecho. Lamentablemente la ley lo permite y tienes que buscarte qué hay detrás, el por qué, y si es que sí son culpables y mismos son de bandas delictivas y tanta cosa. Por esa misma razón, digo, si tienen en ese caso algo de qué defenderse, si es que no son, digamos, parte de banda o... Si es Joder. parte o no es parte. Ujú. Ferchis, tú de la parte social, del trabajo social, ¿a qué se debe, independientemente si son víctimas o si es que ellos generaron este conflicto, a qué se debe esto? ¿Por qué sucede en estos lugares? Bueno, como ese peluche, yo voy más del lado de él. Como tú dices, no sabemos nada todavía, entonces no hay como decidir si son víctimas o en sí asesinos. Pero más, ¿cómo te explico? Iría, no sé, yo pienso más de los mismos grupos que son ellos y ya obviamente son zonas de donde van este tipo de bandas y todo eso. Entonces yo creo que por las mismas bandas en sí, o sea, es algo en contra de ellos y yo igual voy del lado del peluche, no puedes hacerles víctimas o asesinos porque no se sabe. ¿Y a qué se deben? Si vamos a un punto de partida, ¿por qué estas personas
se crean en este mundo, empiezan en este mundo delictivo. ¿Por qué crees eso? ¿Sabes? Dentro de los ciclos que he estado en la U se hacen estos estudios y la mayoría va por la falta de educación y por el trabajo, sería por el trabajo infantil. ¿Qué ha hecho el Estado ¿Para provocar o para evitar? para evitar? Lo mismo de siempre, campañas que no funcionan. Lo principal que hizo el Estado y lo peor que hizo el Estado fue sus medidas en la cuarentena, a mi parecer. Eso desató precisamente, y centrándonos en lo que ella dice, porque hay 3 aristas de la violencia en el Ecuador. La una es el narcotráfico, la otra es la migración que vino acá en masa con el tren de Aragua de Venezuela, y la tercera es, como dice ella, la falta de educación. ¿Cuándo se dispara la falta de educación en el Ecuador? En la pandemia. ¿Por qué? Porque entramos en una modalidad virtual y, como muchos países del mundo que tomaron las peores decisiones del mundo, nos enclaustraron a todos. Sucumbieron las economías mundiales de sus países, trataron de mantenerlas y generaron políticas que solo eran sostenibles para clases medias y clases altas, como lo son la educación virtual. ¿Qué pasó con todos los niños de Nueva Prosperina, del Salado, de todas esas comunidades que no podían acceder a una educación virtual? Salían a la calle. Sus papás tenían que seguir buscando trabajo, lo que sea, ellos no podían acceder, ellos no iban a clases virtuales. ¿Qué hacían? Salían a la calle, conformaban grupos, ahí fue cuando empezaron a reclutar a todos estos Pero no ha hecho niños. nada entonces los gobiernos anteriores y este de aquí. No, ningún gobierno. Políticas públicas que hayan hecho no han hecho nada. No, pero todos los Entonces no han gobiernos tratado, actuaron entonces exactamente no han igual. tratado de evitar esto, ¿no es cierto? No. O sea, Correcto. yo opino que en realidad Y sí por si hacen, acaso pero nunca Lenin, se Luisa cumplen. o ¿cómo se llama el Lelo? Lazo. No lo hubieran evitado, lo hubieran hecho lo mismo, porque sus amigos políticos de Latinoamérica hicieron exactamente lo mismo o hasta peor. En este sentido es interesante porque vemos, vos dices 3 aristas, ¿no es Sí. cierto? 3 aristas que van a la parte sociológica, a un problema del Estado, de las políticas Claro, públicas. la No son violencia cosas, viene de esas 3 aristas. no son cosas diferentes, Claro. vienen una sola. Todo lo En que- este caso es interesante porque las políticas públicas que se pueden presentar desde diferentes perspectivas del gobierno, en el tema de la educación, si es que no hay educación, Ajá. no hay en sí un Estado que pueda garantizar los derechos de los jóvenes, en donde existan las distracciones, en donde se eduquen, en donde puedan buscar fuentes de empleo. Entonces, el Estado nunca está garantizando los derechos fundamentales. ¿Y por qué surgen estos enfrentamientos? ¿Por qué sufren estas cosas? Porque realmente el Estado y los gobiernos que han venido anteriormente no han hecho nada en estos espacios. Haciendo referencia a lo que ustedes no sé si se enteraron, hace unos meses, ya debe ser más de 10 meses, que Novoa se fue a Nueva Prosperina y a lugares aledaños, si no me equivoco, con toda la cúpula militar, con todos los policías, lleno de chalecos armados hasta los dientes. Entraron y dijeron que iban a mejorar, que no sé qué, no sé cuánto, y ve lo que sucede hoy en día. ¿Qué pasa en Venezuela? Es el mismo tema de una dictadura, ¿no? Exacto. Entonces vemos una similitud a lo que sucede aquí en el ¿Qué Ecuador. similitud ves entre Venezuela y Ecuador? La dictadura que se entiende desde diferentes aspectos de Sí, pero- querer hacer en el tema del derecho a mi gusto. Quitar- ¿Novoa creó milicias chavistas? Es que no vamos al Pero- tema de crear milicias, al tema... Estás comparando. Pero dices que es lo mismo, no veo yo Es que una hay sola diferen- similitud verás, entre la dictadura- de Venezuela y el gobierno del Ecuador. Ya, las hegemonías. Aquí no puedes hacer tú un contrapeso al gobierno. Es lo mismo, ¿Y en porque qué tú país sí le puedes tienes... hacer un contrapeso al poder del Estado? En diferentes aspectos, puedes o no puedes movilizarte. ¿Qué pasa si es que te movilizas? Es que vos haces preguntas en las cuales te enmarcas, Si te movilizas aquí, como no verás, se vayan a la te playa en enmarcas, Navidad. te marcas en diferentes aspectos. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? No se irían a la playa en Navidad. ¿Cuál problema de No, movilidad no, tienes tú? ¿Quién te está prohibiendo la movilidad? las movilizaciones que tú puedes decir, a ver, muy bien. Y a mi amigo al que la novia le vigila con cámara tiene esos problemas. de Señor movilidad. Novoa, no queremos de esto. Entonces te saca la policía, te saca los militares y te dice, ¿sabe qué? Señor Murillo, usted no puede hacer eso. Es lo mismo. Puedes
o no puedes? ¿Por qué no puedes? Pues, o sea, yo A puedo ver. ir, tienes derecho en la Constitución, pero no, lamentablemente no hay cómo. ¿O me equivoco? A ver, estamos en un momento en el que el gobierno tomó una decisión para acabar con la violencia. Ahora, el problema con esta decisión, claro está, es que está enfocada solo en un ámbito que es tratar de maximizar la seguridad. Y por eso, claro, ves militares en la calle, ves que te dicen, hey, no puede pasar por aquí, estamos haciendo operativo, lo que sea. Ahora, yo no tengo ningún problema por eso, porque si estamos en una situación como la que estamos, eso es necesario. Ahora, eso no funciona, ¿por qué? Porque nos está atacando el resto del problema. ¿Cuál es el resto del problema? Bueno, a ver, el resto del problema, primero, ya dije que esto se inició por 3 aristas. Una de ellas fue la migración, que sigue siendo una migración descontrolada, lamentablemente. O sea, Aquí tú dices tenemos que las personas extranjeras llegan a causar revuelta aquí en el Ecuador. No la mayoría, pero con que 1 de cada 5 llegue, y el problema es que no tenemos consideración de quién está entrando y quién no, porque como somos una comunidad andina y todo eso, y somos países hermanos, se ha permitido que entre gente sin presentar un acta policial, sin presentar antecedentes ¿Y penales. eso a quién le pertenece? O sea, ¿eso quién debe regular? Debería ser el Ecuador, pero el Ecuador O sea, se somete ¿quién a es la presión Ecuador? internacional, principalmente ¿Quién es de el Ecuador? ¿Políticas públicas? El Ecuador son los 5 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Son independientes Son independientes, o dependientes cada uno? son independientes. Pero ¿quién genera algo que diga a usted, yo no le permito entrar o presénteme esto? Desde el legislativo se podría hacer una ley, Ya, desde el ejecutivo se podría hacer un decreto, ya, entonces, desde el judicial, lo más rápido, ¿qué sería? ¿qué? Lo más rápido, Decreto, ¿no? un decreto. Por eso. Pero la Entonces, asamblea puede tirarse abajo ese legislativo, decreto tranquilamente, como ya se va a tirar muchos decretos. Se podría, pero Porque no la lo han asamblea hecho. es de brazos abiertos a la No. inmigración. Todos siempre La lo han asamblea. dicho, muchos asambleístas correístas lo han dicho. ¿Cuál? ¿Puedes mencionar uno? ¿Cómo se llama la de mis niños? Criminales. No me sé los nombres, pero pueden ver los debates. Número de sesión. Número de sesión. Claro, porque hay muchos debates, claro. Yo no soy político, no te voy a decir un número de sesión. Pero debes, o sea, dices que vea los Ni debates. No me siquiera voy a ir. venía a hablar de la lucha, yo venía a ver cómo hablaban de, yo qué sé, películas. No, pero no me salgas del tema. Yo te digo, tú dices, vea los debates. O sea, yo voy a ver un debate de que están modificando el artículo tal del COIP y nada que ver con lo que te pregunto. Por eso tienes que ser directo. ¿O me equivoco? Sí, pero la gente ya ha visto todo esto, ya ha visto de lo que estoy hablando. Son cosas que han salido en las noticias, son cosas que han salido en Facebook, son cosas que se han visto en TikTok. O sea, tus fuentes, ¿cuáles son? Tus fuentes investigativas, donde tú dices las noticias. ¿Cuáles son tus fuentes ya? O sea, ¿dónde El te... panorama general, todo. ¿Cuáles son todos, Pedro? A ver, mis fuentes son: primero veo la noticia, luego la corroboro en Google, y luego si veo que en Google está y que los medios son varios y diversos, pues tiene que ser una noticia mínimamente creíble. ¿Y crees que los gobiernos puedan pagar para que se presenten las noticias? Claro, correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no ¿No te crees acuerdas? que a Él vos te tenía están como lavando el 7 canales. cerebro? Correcto, ¿no crees que ahora a vos te están lavando el cerebro de acuerdo Sí, pero... al gobierno que se presente? Sí, pero por eso tenemos la libertad de las redes hoy en día. Por eso claro, es mismo. una libertad de mentir también, pero al menos las redes han permitido que no todo se centre en la comunicación formal. Porque claro, porque puedes ver las cosas en las redes y tú mismo discernir, hey, esto suena más lógico que lo que vi en las noticias, y buscarlo y corroborarlo. Ya, verás, lo que yo tenía entendido un poco en la parte de comunicación, que existe un centro de mando de cada estado, no sé el nombre específico, pero no te permiten mostrar X noticias, no te permiten que puedas buscar esto, o sea, te controlan prácticamente de acuerdo Claro, a los yo estoy estados. controladísimo. ¿Tú qué opinas de eso? Constitucionalmente creo que que está controladísimo. Entonces, Sí, ¿crees por la que Constitución del nosotros 2000? buscando ahorita en Google, no sé si te ha pasado, vos estás buscando, inclusive pensando, y ¡pac! Te sale un carro, ¡pac! Claro. ¿Crees sí, que no te obvio. están controlando? Sí, obvio que control. Entonces, ¿crees que la información que se presenta, vos vas a Google y dices, Google, señor Google o señor Dios Google, usted
Usted me dice que la noticia es verdadera o falsa. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Crees que eso esté controlado también? Claro, yo creo que sí. Hay bastantes fuentes digamos, de información que son manipuladas y obviamente alteran. Obvio sí. Fechi, desde tu perspectiva. Igual sí, incluso de noticias que no sean de tanta, digamos, validez o algo pequeño, siempre es manipulado y te das en cuenta cuando salen diferentes y cada una dice algo diferente. ¿No? ¿Ustedes creen en Facebook? ¿Cómo? No existirá. No existirá. No, ¿creen las noticias de Facebook? Sí, sí. Sí. A ver, las noticias de Facebook son... preguntar ¿crees en las noticias de Facebook? Es como preguntar ¿crees en todo el mundo? Porque todo el mundo está en Facebook. Pero obviamente... Las noticias de Facebook las puede hacer cualquiera. Ya. En diferentes Y páginas. tú ves en Facebook y luego corroboras en Google. Si es algo que me interesa, lo busco. Y si es algo que me interesa mucho y quiero saber, voy a los datos. O como tú dices, voy a la sesión solemne número no sé cuánto. No, yo te digo, porque yo sí escucho algunas, no digo todas, algunas sesiones de la asamblea. Es interesante porque hablan huevadas en las sesiones. ¿Te parece Claro. interesante que hablen huevadas? Sí, porque por ejemplo, desde un punto de vista del Novoa no tienen fundamentos. Y desde el punto de vista de la Luisa, o bueno, del Correa, tampoco saben tener. Entonces, se enriedan entre las cosas, quieren decir siempre, repiten el mismo discurso. De que Chávez, de que Venezuela, de que ni sé qué, ni sé dónde, ni sé cuándo. Es lo mismo que copiado y pegado de los diferentes medios de comunicación internacionales inclusive. Entonces, la misma historia. Pero bueno, buscando soluciones en este sentido, ¿qué crees que debe pasar en el Ecuador para que haya aires diferentes? Ferchis. ¿Qué te podría decir? No sé. Es que no es como que cambiar algo nuevo, porque, bueno, yo al menos lo veo que sigue siendo lo mismo. Siempre te ¿Crees siguen que haciendo va a cambiar algún rato? A lo mejor, no sé, o no creo, cada vez se sigue haciendo como que más corrupción. O sea, tiene... Todo depende, pues. ¿Vos qué piensas también? Todo depende. Depende. Ya lo vimos con tantos presidentes. Sírvanse Ah, antes que les... No, dale, Mucho dale. bla bla ya. Mucho bla bla ya. Gracias a los amigos de Gorila por ayudarnos con Un poquito estos... de frutas. Con juguito lavado. Juguito de frescos. Joven peluchito, sírvase unito. Ya. Ya le dejaste tenso. Acordándose el número de sesión. A mí me dijeron que me invitaban a ver por qué el Cuenquita está perdiendo. Creo que mala estrategia también. Hablar de que le falta un 10. Mala estrategia también. Sí, ese 9 no vale ahí. Hablando y haciendo una similitud entre el gobierno y el Cuenquita, mala estrategia. Le falta un buen 10, como dice el peluchito. Respóndanos. O un 7. Un 7. No, eso decía. O sea, no, hay que ver, porque ya vimos en gobiernos anteriores, Lenin, Lazo, obviamente no tuvieron, digamos, yo creo, la potestad como para hacer un cambio grande. Lo vimos con Correa, sí, fue un cambio total. Ahora, hay que ver si esta promesa del de nuevo, que bueno, le dimos un año de gobierno para que nos demuestre que alguien joven puede cambiar un país a pesar de tantas irregularidades que hubo. Y sí, es muy poco lo que ha hecho en este tiempo, digamos. No sé si volver a confiar en él, no sé. Pero viendo a Luisa, que quiere seguir tal vez un plan guiado por Rafael Correa, porque eso es lo que quiere hacer, hay que volver si es que vamos a estar bien como en los inicios, así mismo, de Rafael Correa. Sí, porque vamos, seamos sinceros, al último sí se la fregó y hubo tanta cosa mala. Sí, entonces hay que ver si es que vamos a volver de nuevo a estar así como en los fines de Correa o a principios de Correa. Entonces si gana... Todavía está en duda, o sea, no Exacto. convence a la gente todavía. Exactamente, todavía. Y eso es... ¿No ves ahora cómo sacó esta noticia diciendo que va a quitar las multas? No sé si te enteraste, a las personas que ahora mismo están sufriendo por este tema de las lluvias y bueno... ¿Crees que hay un trasfondo de eso? Obvio. Eso es obvio. Y es pura promoción de política para ganarse las elecciones también.
O sea, es como que no me interesa la política, no voy a sufragar, no le doy el voto al que supuestamente voy a darle. Y no me cobran la multa. Claro, Pero exacto. en Es romper- ciertas provincias que está poniendo simplemente. O sea, no, exacto, solo es en provincias Pero verás, afectadas. ¿en cuáles es? La costa. En la cosa. Exacto, Ay, exacto, sí. exacto. Entonces, ¿por qué? Porque ahí fue donde Luisa ganó. Correcto, En es la que primera ¿qué? vuelta, claro. El peluchito. Sí, es un parte de promoción. Bueno, eso de las multas no sé, porque él puede decir misa, pero el CNE es independiente y él es el que pone las multas. Ahora, No creo, ¿sabes por qué? ¿Por qué crees que a Jan Topic le eliminaron del...? porque como te dije, la ley es ambigua. No es ambiguo, Y tú puedes es de buscar acuerdo. cómo destruir a tu rival político. Correcto, y eso no es oposición negativa. No, eso es falta de buena legislación y con una constitución. Y no es por una llamada del Muy- presidente que le diga a la señora que o se- señor, que- oiga, démele baja Pero lo hizo legalmente. O ves Pero, algo de malo en la ¿crees o no forma en la crees? que. Pero ves Sí. algo. Bueno, una cosa es que Echa tú me la digas, ley, él puede echa la llamar, trampa. Él puede llamar a decir que bajen las multas, que es algo que el CNE jamás va a hacer. Y otra cosa es que digas, va a llamar con causa. Pero ¿fue de mala justa. fe o no fue de mala Puede fe? ser con mala fe, al final son No, políticos. no, ¿fue o no fue? Cualquiera que. Claro que puede ser con mala fe, son rivales políticos. Es de mala fe. Ese es el tema. ¿Qué Sí. pasó? ¿Te acuerdas? En el debate que hubo cuando ellos estaban postulando ya y ganó Novoa en este caso? Dijeron de las cárceles en los barcos, no sé si ustedes recuerdan. Sí, ya lo escuché. ¿Te acuerdas de lo que dijo Novoa? ¿O ahora no te acuerdas? Yo no voté por Novoa la vez anterior, sinceramente. Pero ahora que vas a votar, ¿crees que lo que dijo hace un tiempo y ahora lo que va a prometer va a cumplir? A ver, el 70% de todas las campañas políticas en Ecuador siempre son populismo. Son cosas que no se cumplen. ¿Y lo que está proponiendo ahora a Novoa es populismo? ¿Qué? Claro, casi todo lo que tú veas en tu campaña. Entonces tú estás votando por populismo. Claro, y los que voten por Luisa están votando por populismo. Bueno, todos Y están los que votando votan por a Jan Topic populismo. votaron por populismo. Y los que votaron a Correa votaron por populismo. Entonces prácticamente vemos un tema, Porque Ferchi. los candidatos que ofrecen justo lo que van a hacer son esos que sacan 3, 2, 1%. Bueno, en realidad no creo, porque Sí. ellos también son populistas. O sea, sí, hay El también tren bala, ¿te populistas, acuerdas del pero- tren bala? Sí. Populismo al 100%. Claro. Ferchis, ¿crees que está bien que las personas lean los planes de trabajo para no votar populísticamente? Sí, pero muchas de las personas. Pero por tú has no decir leído los casi planes de todos. trabajo. Sí. También son bastante generales. No dicen cómo Ahí se va está a el tema lograr del las Consejo cosas. Nacional Electoral. Pero yo, a ver, en Son estas cinco- elecciones, son en cinco estas elecciones aristas. no he entrado, pero yo en las elecciones anteriores entré a los planes de trabajo y, por ejemplo, te dicen, vamos a acabar con la pobreza, generando más estudio y creando centros educativos y no sé qué de no sé cuántos. Eso parece un plan de trabajo, pero no te dicen el cómo, el por qué, el dónde, el si es necesario. Se el debería si esa regular debería eso, ser la ¿no es causa. cierto? Se debería regular. Se debería hacer planes de Sí, trabajo. más detallado. Se debería, Más los detallado. planes de trabajo deberían ser como los reportes que tú haces en una empresa. Vamos a usar esto, vamos a usar tal sistema Vamos a operativo, decir, vamos ¿cuándo, a dónde, crear la por qué base y de cómo? datos aquí, allá. Tienen toda la razón. ¿Cuándo, dónde y cómo? Sí. Ya depende en sí del... Creo que por eso también la mayoría de personas no leen, porque es como, o los que leen es como que algo de siempre y algo en general, no específico que te llame la atención o en sí te interese. Entonces ahí va con el populismo que ustedes mismos bien lo dicen. Populismo en Sí, Latinoamérica. ciertamente es así. Todo nuevo. Recomiéndales a las personas... Hablamos de que aquí, del país en el que ganó un candidato diciendo pan, techo y empleo. ¿Cuál? ¿Dónde destruye empleo? ¿Qué fue el de plan, techo y empleo? Fue en el 2000, fue en el Ah, 96. ¿Cuál? No me acuerdo si fue Febres Cordero, no fue, ¿verdad? Fue después. ¿En qué año dicen? A ver si ya nací. ¿De qué año nacieron? Puede que haya sido Febres Cordero. Pobres Cordero o yo. Porque después de Febres Cordero vino Sixto Durán Ballén y él no creo que haya dicho eso porque era un republicano. El loco Abdala. No, él dijo tuerca y tornillo. Así es. Tuerca y tordillo. Y Tuerca y también tordillo. dijo, Guata. Pero bueno, esto ha sido la conversación bastante interesante al inicio, un poco sesgada, un punto
del tema, pero en sí, ¿qué les recomendarías a las personas, a los jóvenes? Migren. Valgo verga de DJ, ¿no? No, pues primero que nada, piensen. Sean Así brutos. mismo. Infórmense de las personas que están dando el voto, no se dejen llevar por populismo, sí, que no se lleven también de porque ya me entregaron una caja de fósforos con la cara del candidato, me voy a dejar convencer, o por un cartón, con esto. O por una gorra. Una gorra. Ya, Por un esfero. exacto. Revisar Bien directas. Mira. Revisar bien, así como digo acá, el plan de acción. Plan de acción de cada presidente que tiene propuesto. Y nada, pues que esperemos que no afecte a los jóvenes, no afecte a familias, porque si es fregado definir el futuro de un país por los candidatos que lamentablemente hay mucha competencia, mucho. Sí, y no hay un claro, digamos, ejemplo, digamos, de quién convence o quién no convence. Entonces, No hay un pues, eje de partida. Exactamente, claro. Felchis. Igual yo lo que diría es informarse súper bien, porque te pueden estar diciendo misa y en realidad no sabes, porque no te estás informando y una cosa es que, no sé, te digan y te prometan todo y muy diferente es que se cumpla o que pongan de que sí va a ser, cosa que nunca se cumple todo. Entonces sí sería informarse. Peluche. Verán, esto no va a mejorar ni con... Ya, en el siguiente podcast, si volvemos a hablar de políticas, no vengo de veras. Esto no va a mejorar ni con Luisa Ya ni ven con Novoa. que vino al podcast, no vino a darse una vuelta. Mentiroso. Esto no va a mejorar ni con Luisa ni con Novoa. Eso es un... ¿Qué? Que el podcast. Esto no va a mejorar ni conmigo viniendo... No, che. El país no va a mejorar ni con Luisa ni con Novoa. Eso tienen que darlo por hecho. Mi consejo sería que tratemos de mejorar todos, que no permitamos que nadie se asiente en el banquillo presidencial, sobre todo aquellos que ya llevan 10 años en él, hasta que de veras llegue alguien que pueda transformar esto. Y ese alguien no ha llegado, no es ni Jan Topic, no es ni Andrea González, no es ni Luisa González, no es ni Álvaro Novoa, todos son harina del mismo costal. Peluche, Pero presidente. Yo creo que vota sí. por mí en el futuro. Pero cuando llegue alguien con un programa político listo para cambiar este país, como lo hicieron en Singapur, como lo hicieron en China, como lo hicieron en Australia, como lo hicieron con la política agraria de los Países Bajos, como lo hicieron en esas situaciones en donde estaban viviendo en pobreza y dijeron vamos a dar un cambio radical y vamos a unirnos todos para hacerlo posible. Cuando llegue alguien así, ahí necesitamos que siga existiendo democracia. Entonces eso, tratemos de que los Correas no vuelvan para que esto pueda seguir siendo democracia, y en un futuro también tratemos de que los Novoas no se queden para que esto pueda seguir siendo democracia. Gracias. Todo peluche. Bueno, Bien, eso merece aplauso. Sí. Lo hizo bien. de todo lo que dijo, no hubo nada argumentativo. Solo discurso. Lo que conocemos de todos los políticos. No mentira, bromas amigos. Saben que en este sentido todo es el goce. Ya Claro, sabes con quién no va a respeto a votar todos. por ti. Si le pones- Yo sería la persona que pueda indagar y pueda hacer las preguntas más minuciosas. En realidad porque es lindo hablar, porque yo también tengo discurso. Puedo hablarte y decirte, mira esto, mira el otro, cambiemos. Pero en realidad cuando no estás dentro o cuando no sabes qué hacer, no sirve de nada. Lindo tener referencias de Colombia que cambió su parte terrorista o su parte narcotraficante, pero no saber qué hacer con el Ecuador porque la sociedad es diferente. Entonces, llegar al punto de que el Ecuador cambie depende de cada uno de nosotros. No en el que llegue allá, no el que vaya a hacer, sino simplemente el que tenga más confianza y que tenga un eje claro de partida. Aquí no hay antes, no hay después, ni próximo. Aquí es el hoy, y lo que va a pasar y lo que puede pasar con el Ecuador. Voten pensando, no sean chunchos, piensen en todas las cosas, no tengamos un pasado ni un futuro, siempre el presente.
Esto ha sido Gori Podcast, muchachos. Nos vemos en la próxima. En el episodio número 9. Aquí en la casa de Gorila. Nos la pasamos bomba. Adiós. Gracias. Adiós. Chau.